Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para continuar en esta serie de temas de Torah. El día de hoy seguimos en el libro de Bereshit, en los capítulos 21 y 22, titulada esta entrega, una promesa de consagración y confianza como pueblo del Eterno añadidos por Yeshua. En los estudios anteriores se comenzó a profundizar en la vida de Abraham, más conocido como el padre de la fe. Un hombre tamín, íntegro delante del Creador, que obedecía y confiaba plenamente en el Eterno. Vimos cuántas sombras hay en su vida respecto a lo que acontecería en el futuro al pueblo de Israel. Y en el día de hoy seguiremos viendo cómo el Eterno, a través de la vida de este patriarca, nos revela su plan perfecto, no solo para su pueblo, sino para toda la humanidad. Y bien, comenzando en Génesis 21, de los versículos 1 al 3, dice: Visitó el Eterno a Sara, como había dicho, e hizo el Eterno con Sara según había hablado. Sara pues concibió, y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac, o Yitzhak en hebreo, que traducido significa risa. En Génesis capítulo 18 se relata la visita de los tres varones de Elohim a Abraham y cómo durante su estancia con él le profetizaron el nacimiento de Yitzhak o Isaac como conocemos. Y aunque en su momento Sara se rió porque no podía creer que a su edad pudiera concebir, luego se alegró en gran manera, pues el Eterno una vez más cumplió su promesa. Ni la edad de Sara ni su esterilidad fueron impedimentos para el Creador. Él mostró que es fiel y que Él conoce el tiempo preciso para que sucedan las cosas y cumplir sus propósitos. Pasaron 25 años desde que Abraham llegó a Canaán hasta el nacimiento de Isaac. A sus 100 años fue que le nació su hijo, pero él no dudó ni un instante, su confianza estaba puesta totalmente en el Eterno. Y aunque pasara el tiempo, él tenía certeza de que el Todopoderoso posee todo el poder, tanto para abrir la matriz de Sara como para hacer obras aún mayores. Por eso dice la Escritura que su fe no se debilitó. Vemos en Romanos 4, de los versículos 19 al 22, que habla acerca de esto y dice: Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que, mirando la promesa de Elohim, no vaciló con incredulidad, y fue fortalecido en la fe, dando exaltación a Elohim, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada como justicia. La vida de Abraham nos enseña la importancia de la emuná en la vida del creyente. Él confiaba y actuaba, eran dos cosas que iban de la mano en su vida. Por eso vemos que su emuná o su fe se fortalecía. Y del mismo modo debe ser nuestra forma de vivir como hijos del Eterno, teniendo una fe viva como la de Abraham, que a pesar del tiempo, de las adversidades y de las pruebas no se debilitaba. En él no vemos la queja, ni la duda, ni siquiera la tristeza al ver que tardaba el cumplimiento de la promesa del Eterno, sino todo lo contrario, mostraba seguridad, paciencia, esperanza y obediencia. Son aspectos que debemos imitar, pues nosotros también esperamos el cumplimiento de la promesa del Eterno cuando regrese su Hijo, y debemos esperar como lo hacía Abraham, en consagración a nuestro Padre, con perseverancia a pesar del tiempo y de las aflicciones que se puedan presentar en nuestra vida. Es necesario que así como Él, fortalezcamos nuestra emuná cada día mediante la comunión con el Creador y la obediencia a sus palabras. Porque del mismo modo que en aquellos días cumplió su promesa, también la cumplirá ahora por medio de Yeshua. Más adelante en este capítulo vemos que Isaac fue circuncidado a los 8 días de nacidos. Esta fue la señal del pacto que el Eterno hizo con Abraham y su descendencia. Y Abraham obedeció al Eterno circuncidando a su hijo.
Como sabemos, hoy en día la señal del pacto por medio de Yeshua es el aliento santo en la vida del creyente. Cuando regresamos al Padre por medio de nuestro Mesías, somos hechos habitaciones de la presencia divina, que estamos llamados a circuncidar nuestra mente y nuestro corazón, haciendo morir en nosotros todas las obras infructuosas de la carne y viviendo por el Rúa en santidad y obediencia a la instrucción del Eterno. Más adelante, en este mismo capítulo, vemos que sucede lo siguiente, dice en los versículos del 6 al 8. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le ha dado a luz un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Entonces hizo Abraham un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Vemos que esta vez Sara no rió por desconfianza ni por dudas, sino que rió de felicidad. Sentía gran gozo porque el Eterno le dio la dicha de ser madre a sus 90 años. Incluso pudo amamantar a su hijo. Es sorprendente apreciar cómo el Todopoderoso le dio fortaleza para cumplir este papel tan importante. En nuestra actualidad, desde el punto de vista científico, se diría que es un suceso imposible. Pero como dijo el Eterno en Génesis 18:14, ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? En el momento señalado volveré a ti según el tiempo de vida y Sara tendrá un hijo. Para nuestro Creador vemos que no hay nada imposible y en varias ocasiones abrió matrices a mujeres estériles como Ricá, como Rachel, como Hannah, la madre de Samuel, como la madre de Sansón o la madre del propio Johanán, el de la Tevilá, que es un caso similar al de Sara, pues también era una mujer de edad. Indudablemente, el Eterno siempre cumple sus propósitos y es poderoso para hacer obras mayores de cuanto pensamos y entendemos. Y teniendo un Padre Celestial así, no puede haber espacio para la duda y la incredulidad en nuestra vida. Recordemos siempre que mientras nos sometamos a la voluntad del Padre, Él cumplirá su propósito en nuestra vida y que sus planes siempre son mejores que los nuestros y que son para nuestro bien. Más adelante, quizás años más tarde, Sara le pide a su esposo que expulse a su otro hijo, Ismael. Vamos a ver en los siguientes versículos que dice. Pero Sara vio que el hijo de Abraham, que había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba. Por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo, con Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham por cuanto era su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Se comenta de este suceso que Ismael tenía celos de su hermano. Y por esto Sara le hace este pedido tan fuerte a Abraham. A simple vista pudiera parecer una medida algo extrema, porque a veces entre los hermanos es hasta cierto punto normal que se den estas situaciones controversiales. Incluso vemos que a Abraham le pareció muy grave este asunto, pero el Eterno secundó esta vez la decisión de Sara. Y cuando leemos estas palabras que voy a leer ahora, nos vamos a dar cuenta de por qué. Sara dijo: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo. Podemos entender que el Eterno permite esta situación como sombra de lo que acontecería en el futuro. Así como se menciona en la carta a los Gálatas, esto es una alegoría. El hijo de la esclava representa la Jerusalén terrenal, aquella que está en esclavitud. Y el hijo de la libre representa la Jerusalén celestial, que está en libertad y vive por el aliento santo. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 4, de los versículos 22 al 28, que dice:
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa, las cuales son alegorías, porque estas son 2 pactos, una Agar del monte Sinai, que engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinai en Arabia. Es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los de las que no tienen marido. Más que los de la que tiene marido, perdón. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Vemos que el Eterno mandó a Abraham a escuchar a Sara, porque en Isaac más bien le sería llamada descendencia. Y como mencionaba Shaul, nosotros también como Isaac somos hijos de la promesa. Esperamos en libertad por medio de Yeshua nuestra herencia, que no está aquí abajo donde se engendran hijos de esclavitud, sino en los cielos. Por otra parte, vemos que el Eterno no se olvida de Ismael, sino que le promete a Abraham que de él también haría una gran nación. Cuando Ismael y su madre se fueron, su padre les dio pan y un odre con agua, pero luego de algún tiempo caminando errantes por el desierto, se les acabó el agua. Agar pensaba que el muchacho iba a morir, pero como mencionaba en un principio, el Eterno no se olvidó de él. Escuchó al joven llorar y les habló por medio de su ángel, tanto para darle sustento como para reafirmarles que haría de él una gran nación. Dice así en Génesis 21, 20 y 21. Y estuvo Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Más adelante vamos a estudiar cómo el Eterno también cumplió su promesa respecto a Ismael. De él nacieron 12 príncipes y se convirtieron en una gran nación, que contrariamente a lo que se cree, no fueron enemigos del pueblo de Israel. Al contrario, se dice que los árabes ayudaron y protegieron en varias ocasiones a la descendencia de Jacob. Muy diferente a los descendientes de Sab, que son el pueblo de Edom, o Moab, o Madián, que aunque también tenían parentesco, se constituyeron enemigos de los israelitas. Luego de lo acontecido con Ismael, quizás algún tiempo después, Abimelech visitó a Abraham. Abimelech, como ya se estudió, fue este hombre que tomó a Sara como esposa pensando que era la hermana de Abraham, pero que el Eterno no permitió que él se allegara a ella y les reveló que ella era la esposa de Abraham y que él estaba cometiendo un gran pecado. Y como vimos, este hombre tuvo temor del Creador y actuó correctamente, devolviéndole a Abraham su mujer. En esta ocasión, Abimelech se acercó nuevamente a Abraham junto con el capitán de su ejército para pactar con él. Hacen un acuerdo de paz y de respeto, pues este varón reconocía que el Eterno estaba con Abraham. Abraham también le menciona el asunto de un pozo que sus siervos le habían quitado injustamente, y Abimelech se encarga del asunto, al parecer por lo que se relata en esta porción. Finalmente ellos quedan en paz y el capítulo termina diciendo que Abraham habitó como forastero muchos días en aquella tierra. Y este es un aspecto interesante que nos indica que Abraham vivía como peregrino y extranjero en este mundo. Él no buscó hacer edificaciones ni establecerse en aquella tierra de forma permanente, sino que prefería mantenerse como forastero, porque su esperanza no estaba puesta en las cosas de aquí abajo, que como sabemos, aquí abajo en el mundo se busca el éxito, la fama, el materialismo, sino que la esperanza de Abraham estaba puesta en la promesa celestial, que ya desde aquel tiempo él conocía.
como vemos en Hebreo 11, versículos del 13 al 16, que dice: conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque a los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, pues les proveyó una ciudad. Y bien, con esto termino este análisis del capítulo 21 y ahora en el capítulo 22 vamos a analizar un suceso que es muy controversial, especialmente porque el Eterno le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y las personas incrédulas suelen criticar mucho este evento, ignorando que va más allá de la literalidad y que el Eterno no quería realmente el sacrificio de Isaac, sino más bien representar lo que él mismo haría con su hijo para beneficio de la humanidad. Y bien, comenzando en Génesis 22, versículos 1 y 2, dice: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos que el Eterno probó a Abraham, como dice aquí, y me preguntaba, ¿qué querría probar el Eterno? Y como sabemos, el Eterno prueba la fidelidad de sus siervos. Y me preguntaba también por qué. ¿Acaso el Padre, que escudriña la mente y el corazón, no sabía que Abraham era un hombre fiel? Y realmente sí, el Eterno conocía que Abraham le temía y le obedecía plenamente, y más adelante se lo menciona. Pero como comentaba en un principio, el Padre quería mostrar algo más. Cuando le dice: toma a tu hijo único, a quien amas, está haciendo alusión al Mesías, pues como sabemos, Isaac no era el único hijo de Abraham, sino que Abraham también tenía Ismael. Pero Yeshua sí es el único hijo del Todopoderoso, el unigénito, el único que ha sido emanado del Padre. Como se menciona en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito hijo de Elohim que está en el seno del Padre, él lo reveló. Y a su vez Yeshua también es el hijo amado del Eterno, y el Padre lo confirma. Vemos que en varias ocasiones en la escritura se menciona. Por citar alguna, vemos en Mateo 3, versículos 16 y 17, que dice: y Yeshua, después de haber hecho inmersión, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al aliento de Elohim descendiendo como paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Se nota que Isaac es la figura de Yeshua, a quien su Padre, que es el Eterno, entregaría como corbán en propiciación por la humanidad. Es notable y admirable la actitud de Abraham. Él no cuestiona al Eterno ni siquiera ante una situación tan difícil. Después de haber esperado tanto por ese hijo y que el Eterno le dijera que en él sería llamada descendencia, es normal que se pudiera sentir inconforme o molesto ante este pedido, pero no, Abraham no se sintió así. Al contrario, se mostró dispuesto. Su respuesta fue: Hineni, heme aquí, y emprendió el camino hacia Moriah. En la mente y corazón de Abraham, obedecer al Eterno era más importante que cualquier cosa. Él confiaba en que Elohim cumpliría sus promesas pese a cualquier circunstancia. Y su actitud me lleva a preguntarme si estaría dispuesta a permanecer en fidelidad y obediencia al Padre, sea cual sea la situación que atraviese.
Y viendo realmente el ejemplo de Abraham, entiendo que no puede haber otra respuesta para un creyente que no sea sí. Tenemos que proseguir a la meta sin retroceder. Abraham estaba dispuesto a entregar a quien amaba para agradar al Eterno. Él entendía que ni su propia vida le pertenecía, sino que todo es del Padre y que el propósito principal de la vida del hombre es hacer la voluntad del Creador. Todo lo demás queda en un lugar secundario. Más adelante vemos que sigue el relato y dice: y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho el Eterno. Vemos que ni siquiera se detiene a pensar ni a meditar, simplemente recibe la orden y cumple. Toma también a 2 siervos, que como sabemos estos 2 siervos los lleva como testigos, pues de la boca de 2 o más testigos queda firme toda palabra. Y al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y esta mención del tercer día también nos hace alusión al Mesías, pues como sabemos, él estuvo 3 días y 3 noches en el Sheol, hace referencia a su muerte y a su resurrección. Abraham le dice a sus siervos que él y su hijo irían a servir al Creador. Como sabemos, este servicio en hebreo es abodá. Y también le dice que luego regresarían ambos, por eso los manda a quedarse esperando. Dicen en versículo 6: tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Vemos que Isaac continúa mostrando en su vida lo que acontecería con el Mesías, el cual llevó el madero sobre sí cuando se dirigía al lugar donde sería entregado. Y además ese lugar fue ese mismo monte Moriah en Jerusalén. Más adelante, Isaac le pregunta a su padre por el cordero para el olá, o holocausto como se conoce. Como sabemos, este es uno de los korbanot o sacrificios donde la víctima se entregaba completa. Primero se hacía derramar su sangre, es decir, se entregaba su vida, y luego era pasada por fuego, que representa el juicio, para que su ofrenda subiera como humo en olor agradable al Eterno. Y esto es una sombra de cómo sería entregado el Mesías Yeshua, una entrega de forma completa delante del Eterno. Abraham le respondió a su hijo que Elohim proveería el cordero para el holocausto y que ambos irían juntos. Como sabemos, este cordero fue Yeshua, fue ofrecido para llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Por medio de él, el Padre le dio y nos dio la oportunidad a los hombres de ser restaurados. Como también dice en Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Cuando llegaron al lugar que el Eterno había dicho, Abraham construyó un altar y preparó los troncos, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En esta porción podemos ver la madurez de Isaac. Él ya era un joven de alrededor de 30 años o más, y también vemos su disposición a cumplir la voluntad del Eterno sin resistirse. En el judaísmo se le conoce este suceso como la Kedah Yitzhak o atadura de Yitzhak,
Pues se dice que él le dijo a su padre que lo atara muy fuerte para que no se soltara, y de este modo él pudiera cumplir con ese pedido del Eterno. Y aquí también vemos una sombra del Mesías, que no se rehusó a entregarse, sino que se negó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Siempre recordamos esa frase que cuando el Mesías estaba a punto de ser entregado, que le dijo al Eterno que a pesar de que en su carne quería que pasara de él esa copa, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Vemos que Abraham tomó el cuchillo para hacer el sacrificio, pero el ángel del Eterno lo detuvo, que como hemos estudiado, este ángel del Eterno hace referencia al Mesías, quien es el mensajero del Eterno, quien lo representa. En Hebreos 11, del 17 al 19, se nos habla sobre esto también, y dice: por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham también creía en la resurrección y tenía la certeza de que el Eterno levantaría a su hijo. Y ciertamente el Eterno levantó a su propio hijo, a Yeshua, lo levantó de la muerte, luego de aceptar su entrega perfecta. Más adelante continuamos viendo lo que le dice el ángel del Eterno a Abraham. Le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo: pues ya conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y vuelve a recalcar esta expresión de tu único hijo, que nos hace tanta alusión al Mesías, a quien el Eterno no rehusó, como vemos en el libro de Juan, que se menciona que de tal manera consideró el Eterno al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice también que Abraham alzó sus ojos y aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y tomó Abraham Abraham aquel lugar: el Eterno proveerá, o Adonai Jireh. Por esto se dice hoy: en el monte donde el Eterno será visto. En primer lugar, vemos que el carnero tomó el lugar de Isaac, pero aún faltaba manifestarse el Cordero anunciado, quien tomaría el lugar de la humanidad. Como dijo Yohanan el de la Tevilá cuando vio a Yeshua: he aquí el Cordero de Elohim, quien quita el pecado del mundo. En el monte Moriah fue manifestado el Cordero de la provisión. Allí fue entregado el Mesías, mostrando este favor que el Eterno tuvo hacia toda la humanidad, cuando tomó el Mesías el lugar de nosotros. Más adelante dice: y el ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: por mí mismo he jurado, oráculo del Eterno, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré inmensamente, tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en recompensa por obedecer mi voz. Vemos aquí que la obediencia del patriarca Abraham trajo como recompensa una enorme bendición a su descendencia. Y no solo a ellos, sino a todas las familias de la tierra, a través de su descendiente, que es Yeshua. Vemos la importancia aquí de la obediencia al Creador y cuántas bendiciones trae la obediencia a nuestras vidas. Por medio de él, hoy todo el que regresa al Eterno
tiene la bendición de ser llamado hijo y de ser coheredero juntamente con el Mesías de las moradas eternas. Hemos sido añadidos al pueblo de Elohim por medio de Yeshua para que vivamos consagrados a Él como Abraham. Hoy esa promesa que se le hizo al patriarca tiene efecto en todos los que imitan su fe, como dice en Romanos 4, 16 y 17. Por esto es por fe, para que sea de favor, a fin de que la promesa quede segura para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Elohim, de quien creyó, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Y bien, este capítulo termina con el regreso de Abraham a Beerseba y la noticia tiempo después de que Nacor, su hermano, había tenido varios hijos, entre ellos Betuel, el padre de Rivca o Rebeca, quien sería la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, como estudiaremos más adelante. Y bien, en conclusión, estos dos capítulos nos enseñan que la vida de los patriarcas fue una sombra de lo que posteriormente acontecería al pueblo de Israel y a la humanidad. También vemos la importancia de la fe y de la obediencia al Creador en la vida del creyente a través del ejemplo de Abraham. Y por último, vemos la gran bendición de la que somos parte por medio de la entrega de nuestro Mesías, y por ende la necesidad de permanecer en consagración y fidelidad sin apartarnos hasta el cumplimiento de su promesa. Y bien, esto es todo por este video. Les agradezco por verlo. Espero les sea de bendición. Si gustan, nos pueden regalar un like y compartirlo. Que el Eterno les bendiga. Shalom.